Niños, ¿están todos? Sí, doctor. Ya, ok. Bueno, vamos a hacer la parte de Cushing nada más porque son largos. Mañana haremos acromegalia, en fin, ya nos iremos acomodando. Y es hasta el 4, me dices, ¿no, niña? Sí, prácticamente, porque el 5 o 6 va a ser el examen, según la disponibilidad de los doctores. Ya. Ah, con opción al 5, creo, ¿no? De tomar como Sí, día de no examen, sí, digamos. Ya. sí. Y bueno, hay margen. Ya. Bueno, vamos a ver la parte de Cushing. Estábamos viendo Lo que pasa es que Cushing está dentro de la parte de hipófisis. Ya saben ustedes que el Cushing puede ser de origen hipofisiario o de origen adrenal, ¿de acuerdo? Pero, digamos, lo hemos puesto en la parte de hipófisis porque el más común es el hipofisiario, ¿no? El Cushing hipofisiario. Entonces, por eso está ahí. Bueno, este es simplemente una introducción, ¿no es cierto? Vean ustedes el fenotipo, ¿no? Característico de los pacientes con Cushing. Eh, la cara de luna llena, lo que se llama, ¿no? O sea, redonda, con plétora facial o rubicundez facial, o sea, rojito, mira, coloradito, ¿no? Con aumento de la grasa supraclavicular. Aquí, sí, sí ven el puntero, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Sí. Ya, acá, ¿no? Acá hay un aumento de la grasa supraclavicular. Entonces, esta es una facies o de un gordito común y corriente, pero puede ser de alguien con Cushing, ¿no? Entonces, luna llena, o sea, redonda, pletórica, rojita, ¿no? Chaposita, ahí está. Bueno, el Cushing es un síndrome y por lo mismo que es un síndrome, es un conjunto de síntomas y signos, ¿no es cierto? Que se deben a la exposición prolongada, ¿no? O sea, requiere mucho tiempo de exposición a corticoides, ¿no? Y esta exposición a corticoides tiene que ser a dosis suprafisiológicas, ¿no? Ya saben ustedes que hay un Cushing exógeno, ¿no? Que es por fármacos, ese no lo tocaremos, que es, bueno, medicamentoso, bueno, gente que toma corticoides por alguna razón, o por iatrogenia o por enfermedades, lupus, en general las enfermedades reumatológicas, algunas enfermedades dermatológicas, pénfigo, en fin, requieren dosis de corticoides a dosis muy altas, y bueno, ahí secundariamente te va a dar Cushing. Bueno, acá nos vamos a referir al Cushing endógeno, ¿no? Es decir, cuando el propio cuerpo produce exceso de corticoides. Bueno. Esto ya lo han visto en semiología, no nos vamos a detener ahí, ¿de acuerdo? Ya lo han visto en semiología. Muy bien. Dentro, o sea, ¿por qué se presentan? Aquí tenemos que ver causas, diagnóstico bueno, el tratamiento, ¿no? Eh, Deben ustedes saber que más o menos, no es exacto, pero sí bastante orientador, esta es la distribución. Cuando tú tienes un paciente con síndrome de Cushing, en el 70% de los casos probablemente sea de origen hipofisiario. En el 20% de los casos probablemente sea de origen suprarrenal, ¿no es cierto? Y en el 10% restante puede ser lo que se llama ectópico, es decir, ya saben ustedes lo que se refiere a ectópico, cuando un tejido, un órgano que normalmente no produce la sustancia, en este caso la hormona, que es ACTH, produce, ¿no? Entonces es fuera de lugar, ¿no? Eh, Acá obviamente en la enfermedad de Cushing es por exceso de ACTH, que va a estimular al adrenal y producir cortisol, ¿no es cierto? Aquí no, la patología está en la propia glándula adrenal donde hay un tumor que produce cortisol, ¿no es cierto? Y aquí hay patología generalmente pulmonar, ¿no es cierto? Generalmente, ¿no es cierto? O sea, enfermedades en el pulmón normalmente no se produce ACTH, bueno, estas células neoplásicas producen ACTH y dan un cuadro clínico, ¿no es cierto? Entonces, a grandes rasgos podemos, y como la enfermedad de Cushing, cuando el Cushing es de origen hipofisiario, se llama enfermedad de Cushing. Si tú demuestras que el Cushing se origina en la hipófisis, estás autorizado a decir, este paciente tiene enfermedad de Cushing. Si no es hipofisiario, tú dices síndrome de Cushing, o adrenal, o ectópico, en fin, ¿de acuerdo? Entonces,
el término enfermedad de Cushing, no síndrome, sino enfermedad de Cushing, se reserva al Cushing de origen hipofisiario. Entonces, como es de origen hipofisiario, hay un tumor que generalmente es pequeño, puede ser grande, pero generalmente es microadenoma. El problema del Cushing hipofisiario es que es chiquito, ¿no es cierto? Microadenoma es menor de 10 milímetros, ¿ok? Y que produce ACTH, ¿no es cierto? Entonces, una manera también de clasificar los Cushing son en dependientes de ACTH y los independientes de ACTH, ¿no? Entonces, dentro de los dependientes de ACTH tienes la enfermedad de Cushing y el Cushing ectópico, porque el ectópico produce ACTH, ¿de acuerdo? Mientras que los independientes de ACTH son los localizados en la adrenal, ¿no es cierto? El adenoma, o sea, un tumor benigno, el carcinoma, en fin, hay otras variantes, pero ya no viene al caso, ¿de acuerdo? Entonces, la manera de identificar el Cushing y te va a ayudar al diagnóstico, es decir, ¿es dependiente de ACTH o es independiente de ACTH? No olvidar que en la enfermedad de Cushing, el tumor hipofisiario generalmente es microadenoma. Generalmente es microadenoma, ¿de acuerdo? En el ectópico, ¿no? Que se ve más o menos en el 10% de los casos, generalmente se puede presentarse como un fenómeno paraneoplásico, ¿no? Es decir, un paciente con Cushing que no es adrenal, que no es hipofisiario, tú dices, a lo mejor tiene un cáncer, ¿no? Eh, generalmente se ve en tumor de células pequeñas del pulmón, ¿no es cierto? En distintos órganos se puede ver, pero generalmente el Cushing ectópico, que a veces es difícil de localizar, ¿ah? No encuentras la fuente. A veces es difícil de localizar la fuente productora de ACTH, ¿de acuerdo? Pero generalmente es pulmonar, ¿no? Tumor de células pequeñas, ¿no? O OAT-cell, ¿no? De células en avenas, OAT-cell, ¿de acuerdo? Generalmente un dato que te orienta, ¿de acuerdo? A decir, porque en los dos casos, como son dependientes de ACTH, ¿no? La hormona ACTH va a estar elevada, ¿no? En el ectópico generalmente está más elevada. ¿Cuánto es más elevada? Generalmente más de 100 o 150, ¿no? Acá está en otras unidades, ¿de acuerdo? Si quieres tomar estas unidades en picogramos, ya, ¿de acuerdo? Es más de 150, ¿okay? Mientras que en el Cushing hipofisiario es menos de 100 o de 150. Entonces, el valor de ACTH te orienta, ¿no? Te puede orientar un poquito para decir, no, 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 es hipofisiario o es ectópico, ¿no? Sabiendo que por epidemiología el más común es el hipofisiario, o sea, la enfermedad de Cushing. Y este se llama independiente de ACTH porque existe un tumor propiamente en la glándula adrenal, no está en otro órgano como el pulmón o en la hipófisis, está en la misma adrenal y ese tumor que está en la adrenal produce de manera autónoma, sin depender de ACTH, no la regula, ¿no? A eso se llama con independiente de la secreción de ACTH, cortisol, ¿no? Es el corticoide. Y por lo tanto, el cortisol elevado te da Cushing, ¿no? Y como este cortisol elevado va a frenar a la hipófisis, que si está sana, pues no, el problema es adrenal, la ACTH va a venir baja, por eso se llama independiente de ACTH. Entonces, en el Cushing independiente de ACTH, que está localizado en la adrenal, ¿no es cierto? La ACTH va a venir baja, generalmente menos de 5 picogramos por mililitro, generalmente, ¿de acuerdo? Te orienta, entonces una CTH suprimida en el contexto de un cuadro clínico de Cushing, tú dices, ah, no, esto es adrenal. ¿Y eso para qué te servirá? Para decir, le hago tomografía de la hipófisis o le hago tomografía del adrenal, pues, ¿no? Primero tengo que localizar, ¿es hipofisiario o es adrenal? O no le hago a ninguno de los dos, busco una tomografía en pulmón o en fin, en otro órgano, ¿de acuerdo? Para eso es. El independiente de ACTH cursa con ACTH bajo, generalmente menos de 5 picogramos por mililitro. Y el dependiente de ACTH cursa con ACTH elevado, mayor de 15 picogramos por mililitro. ¿Ok? Eso te orienta. Otra cosa que te puede orientar es que en el ectópico, además de una ACTH más alta de lo normal, ¿de acuerdo?
generalmente son de un cuadro clínico más rápido, de instalación más rápida, ¿no es cierto? En relativamente menor tiempo que los demás se instala el Cushing, ¿no? Tienen hiperpigmentación, ¿de acuerdo? Se pigmenta la piel, se oscurece la piel porque se produce ACTH, ¿no es cierto? Ya saben ustedes que la ACTH se produce a partir de una molécula precursora que es la propiomelanocortina, ¿no es cierto? Entonces, al formarse más ACTH, ¿no es cierto? Se forma también MSH, la hormona estimulante de los melanocitos, ¿de acuerdo? Y pueden cursar también con potasio bajo, hipocalemia, ¿de acuerdo? Entonces, los datos clínicos que te pueden orientar a pensar en un ectópico son cuadro de instalación rápida, valor de ACTH muy alto, pigmentación y potasio bajo. ¿Ok? Te orienta. Te orienta, no, espérate, esto puede que sea ectópico. ¿Cómo lo demuestro? Ya veremos. ¿Ok? Muy bien. Ella conoce las características clínicas del Cushing, ya lo hemos revisado en semiología, ¿no es cierto? Hay obesidad en el 90% de los casos, puede haber hipertensión, la plétora facial, o sea que estás coloradito, hirsutismo en el caso de las mujeres, ¿no es cierto? Estrías de color rojo vinoso que ustedes ya han visto y bueno, vamos a ver algunas diapositivas. Como manifestación de hiperandrogenismo hay entonces hirsutismo o acné, ¿no es cierto? Debilidad en la piel, ¿no? Y es una piel más frágil, más adelgazada, y eso te da moretones con facilidad. Tú le tomas una muestra de sangre, tremendo hematoma, ¿no es cierto? Entonces, eso te orienta a pensar en Cushing, ¿ok? Te orienta a pensar en Cushing. Esto es simplemente para demostrar que acá está el adenoma hipofisiario, ¿de acuerdo? Generalmente no se ve así, ¿no? Esto es relativamente grande. A veces es difícil localizar el adenoma en la resonancia magnética, porque es chiquito y generalmente bien chiquito, ¿de acuerdo? Un microadenoma, ¿no? Pero aquí para mostrarles, ya conocen ustedes de resonancia magnética, ¿no es cierto? Acá está el quiasma, ¿no? Acá está el adenoma, ahí está señalado, ¿ok? Pero esto es para que vean las estrías que tienen que ser rojas, no blancas nacaradas, rojas vinosas, con un grosor de más de 1 centímetro, ¿ok? Y vean esta distribución, ¿no es cierto? A nivel abdominal, también puede ser en las espaldas. Vean el hirsutismo, ¿no? Aquí está bien llamativo el hirsutismo. Acá también se ve el hirsutismo, ¿no? Entonces, esta es parte del cuadro clínico. La jiba dorsal, ¿no? La jiba dorsal, vean ustedes la jiba, ¿no? El morrillo, como le dicen, ¿no es cierto? El aumento de la grasa supraclavicular, ¿no? Es parte del Cushing. No hay mucha diferencia clínica entre el Cushing hipofisiario y el adrenal. Digamos, el diagnóstico va a ser bioquímico. Una primera aproximación va a ser la CTH, pues, ¿no? En el hipofisiario alta, en el adrenal baja, pues, ¿no? Baja. Pero nota cómo hay comparativamente una hiperpigmentación, ¿no? Que es por el exceso de ACTH, ¿no? Compara, ¿no? Hay la piel más oscura, ¿no? Sobre todo a nivel de las areolas, ¿no? Compara que esta areola está mucho más pigmentada que esta de acá, ¿de acuerdo? La pigmentación te puede orientar, cuando hay pigmentación, difícilmente no va a ser adrenal, ¿no? Porque para que haya pigmentación tiene que haber ACTH alta, ¿no? Y aquí por definición está baja. ¿Entienden lo de alto y bajo, el Cushing dependiente o independiente o no? ¿Podría repetirlo de independiente, doctor? Disculpe. Lo de independiente, ¿sí? Sí. Ya, lo de independiente. Tienen que decirme, niño, porque si avanzo y termino, después se quedan en el aire y les he dicho que me interrumpan. ¿Quién se va a molestar si me interrumpen? No tengo que adivinar, pues, ¿no? Si no, yo paso nomás, pues, ¿no? Habíamos dicho que divides en dependiente o independiente, ¿no es cierto? Ya, el independiente quiere decir que la fuente de cortisol, ¿sí? El exceso, porque Cushing es exceso de cortisol, pues, ¿no? Exceso de corticoides, ¿ok? ¿Por qué hay exceso de corticoides en la patología hipofisiaria? Porque hay un tumor que produce ACTH. Esa ACTH actúa sobre el adrenal y hace que produzca cortisol y ese exceso de cortisol te da el cuadro clínico. Aquí también tienes ACTH, no producida en la hipófisis, pero también tienes ACTH producido en un tumor del pulmón, de la vejiga, en fin. Esa ACTH
va a actuar sobre una glándula adrenal, ¿no es cierto? Sobre la glándula adrenal que está sana, pero está sobreestimulada porque hay más ACTH. Y esa adrenal va a producir cortisol y eso te da el cuadro clínico, ¿no? Entonces, en el Cushing dependiente de ACTH, obviamente también hay cortisol alto, pues si no, no tienes Cushing. Pero ese cortisol está alto porque se ha producido por estímulo de la ACTH, ¿ok? Que está elevada, que está siendo producida en mayor cantidad, o por la hipófisis, que es la zona natural donde se produce la ACTH, o por otro sitio donde se produce ACTH, ¿ok? Aquí en el independiente, tú tienes un tumor directamente en la glándula adrenal, en la glándula suprarrenal. La suprarrenal produce cortisol, entonces si tú tienes un tumor que produce cortisol, ese exceso de cortisol te va a dar cuadro clínico, ¿no es cierto? Todo lo que hemos visto. Y ese exceso de cortisol va a actuar sobre la hipófisis y la va a inhibir pues, por feedback negativo. Si tienes cortisol alto, lo inhibes por feedback negativo a la ACTH y por lo tanto la ACTH va a bajar, ¿ok? ¿Por qué? Porque tu hipófisis está sana, pues el problema es adrenal. Entonces, ese exceso de cortisol que se ha producido porque tienes un tumor en la glándula adrenal que produce cortisol, ¿de acuerdo? Va a frenar a la ACTH hipofisiaria. ¿Por qué? Porque la hipófisis está sana, pues, ¿no? Y como está sana, va a responder al cortisol en exceso. ¿Cómo responde? Bajando la ACTH. Entonces la ACTH va a estar baja. Por eso se llama no dependiente de ACTH. La ACTH baja va a inhibir a este tumor que produce cortisol. No. ¿Por qué? Porque es independiente, es autónomo. No depende. De ahí viene el nombre de independiente de la ACTH. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, doctor. Ya. Dentro de las características clínicas puede haber alteraciones menstruales también, acá está descrito, bueno, lo tienen en la diapositiva. Puede haber depresión, ¿no es cierto? Se describe también depresión en los pacientes con Cushing y alteraciones metabólicas, ¿no? Puede haber prediabetes o dislipidemia, ¿no es cierto? Se puede presentar, ¿no? Es parte del cuadro clínico que eso ustedes ya lo han visto en semiología. Eh, la obesidad, para que ustedes, digamos, la vean que, bueno, acá no se nota mucho, es una obesidad centrípeta, ¿no? O sea, más a predominio troncular, ¿no? Y las regiones sacrales, o sea, brazos, piernas, son más delgaditas, ¿no? Noten ustedes acá la apariencia cushinoide, la facies, ¿no? La facies, el hirsutismo, no sé si con buena voluntad lo pueden ver acá, la facies de luna llena, la plétora o rubicundez facial, ¿no? Rojito, ahí lo ven, ahí lo ven. Las estrías de color rojo vinoso, ¿no es cierto? Vean la localización de las estrías, porque hay muchas personas, ¿no es cierto?, que como engordan un montón tienen estrías, pero son blancas nacaradas. Eso no es Cushing, ¿no? Eso no es Cushing. La facies, ¿no? La facies. Tranquilamente este gordito camina por tu costado y no sabes qué es Cushing y probablemente no lo sea, pues, ¿no? O sea, tiene que tener no solamente la facies, pues, ¿no? Tiene que tener todo el cortejo sintomático, ¿no? Estrías rojovinosas, los signos mayores, los datos de mayor sospecha, de mayor probabilidad de Cushing son eh, el hipercatabolismo y eso se traduce en debilidad muscular. Un paciente que te dice, doctor, me falta fuerza, ¿no? Hipercatabólico, ¿no? Dentro de un contexto, pues, de esta cara, ¿no? De este cuadro clínico, ¿no? Porque tranquilamente, si este paciente te dice, y usted sube las escaleras, tranquilo, me lo subo en 2 papazos, ¿qué tiene? Está gordo nada más, pues, ¿no? Se acabó, punto. Pero si él te dice, tengo debilidad muscular, ¿no? Te sugiere más Cushing. Y eh, la, la, los equimosis, los moretones, ¿no? Son otra manifestación de hipercatabolismo. Esos son los dos datos muy sugerentes de que es Cushing. Si no, bueno, puede que sea un gordo y se acabó, ¿no? Como tantos gordos hay en el Perú y en el mundo, ¿ok? Nota las estrías rojo-vinosa, la obesidad centrípeta, ¿no es cierto? Más a predominio troncular abdominal que de miembros inferiores, ¿ok? Una gordita simplemente, puede ser Cushing, ¿no? La grasa supraclavicular incrementada, ¿ok?
Entonces, esta fase la has visto 1.000.000 de veces, ¿no es cierto? En los gringos, todos los McDonald's están llenecitos de esto. ¿Son Cushing? No, no. Porque probablemente, insisto, el dato más saltante es debilidad muscular, o sea, miopatía, ¿no? No puedo subir al micro, no puedo subir las escaleras, me duele, me falta fuerza, ¿no? Eso, miopatía. Y equimosis, moretones. Te orienta, te sugiere, ¿no? Te sugiere más. Si no, probablemente es gordito y se acabó o gordito y se acabó. ¿Ok? La obesidad centrípeta, ¿no? La obesidad centrípeta. Las estrías rojo-vinosas, ¿no? Estrías tienen todos los gordos, pero son blanca nacaradas. Si son rojo-vinosas, te sugiere Cushing. No te hace diagnóstico, insisto, el dato clínico, semiológico más sugerente es miopatía, miopatía, miopatía. Las estrías de color rojo-vinoso. Y entonces, como característica clínica, ¿no es cierto? Es obesidad central o centrípeta, ¿no es cierto? Quiere decir que las extremidades son delgadas, la cara de luna llena y pletórica, rojita, cuello de búfalo, como les mostré, ¿no? El morrillo, la jiba, ¿no es cierto? Con cojinetes supraclaviculares, la grasa a nivel supraclavicular, alteraciones en el ciclo menstrual, ¿no? Oligomenorrea, amenorrea, que ya no les digo porque ustedes saben qué quiere decir cada uno de esos, disfunción eréctil en el caso de los varones, para las mujeres oligo o amenorrea, para los varones disfunción eréctil, ¿de acuerdo? Por un efecto paracrino, ¿no? Cuando sube el cortisol, se frena las gonadotrofinas. Entonces, como no hay gonadotrofinas, no hay LH, no hay FSH, entonces no hay estímulo para la gónada, es decir, para el ovario y para el testículo, para que produzca o estrógeno o testosterona, según sea el caso, y por eso tienes amenorrea o disfunción eréctil, ¿correcto? Es por un efecto paracrino. El cortisol frena LH-FSH. Lo distintivo, la debilidad muscular, bueno, puede haber cefalea si es que el tumor es hipoficiario o por la misma hipertensión. Los pacientes con el exceso de cortisol, el cortisol elevado te sube la presión, entonces la presión te puede dar cefalea también. Bueno, hiperandrogenismo, acné, hirsutismo, ¿de acuerdo? Infecciones superficiales de la piel, porque en general los pacientes con cortisol elevado durante mucho tiempo, ¿de acuerdo? El Cushing es un paciente inmunosuprimido, ¿no? Pues tiene exceso de corticoides, entonces tiene mayor propensión a infecciones, ¿de acuerdo? El exceso de cortisol, habíamos dicho que da alteraciones metabólicas también. El exceso de cortisol, todo el mundo lo sabe, te puede subir la glucosa. Entonces, si tienes glucosa alta, puedes hacer una diabetes mellitus. Orinas mucho y tienes mucha sed, ¿de acuerdo? Se pueden formar cálculos. El exceso de corticoides te puede dar gastritis, dispepsia, te puede dar glaucoma, las estrías rojo-vinosas que habíamos conversado, que deben tener una característica que, como les digo, es rojo-vinosa y gruesa, ¿no? No un hilito, gruesa, más de 1 centímetro de diámetro, ¿ok? Equimosis, ¿no es cierto? Equimosis, moretones, ¿no? Puede haber algún cuadro depresivo, el exceso de glucocorticoides después de mucho tiempo, ¿no? Puede inducir a osteoporosis, ¿no es cierto? La miopatía, los dolores musculares, ¿ok? Muy bien. Entonces, a nivel laboratorial, cuando tú sospechas, porque tienes una facies característica, ¿no? La facies de luna llena, las estrías, el paciente tiene debilidad muscular, ¿no? En fin, a partir de eso, bueno, puede haber eosinófilos disminuidos, ¿no es cierto? Puede haber prediabetes, ya saben ustedes, no les voy a explicar, intolerancia a la glucosa. El mecanismo es porque aumenta la resistencia a la insulina debido a los glucocorticoides, ¿no es cierto? Entonces estos pacientes pueden tener prediabetes o incluso diabetes. Un paciente con Cushing que hace diabetes, ¿cómo se llamará su diabetes? ¿Tipo 1, tipo 2 o de qué manera? A ver, Enrique, para que no te duermas. ¿Pasas? Tipo 2, doctor. Tipo 2. ¿Qué dice Figueroa? Doctor, ese Cushing es ¿cómo se dice esto? Endocrinopatía. Está mejor. A ver, ¿qué dice Flores? ¿Me escucha, doctor? ¿Cómo dices? ¿Me escucha?
Sí te escucho, dime. Diabetes específico. No es diabetes por tipo endocrino, o sea, por otros tipos de... Así se llama, pues así tienen que ser diabetes por otros tipos específicos. Así como hay diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿cómo se llama la que es secundaria, en este caso el Cushing? Otros tipos específicos. Oye, pero no sea malo. Así se llama, ¿qué quiere que te diga? Así se llama. Diabetes por otros tipos específicos. Si quieres ser más puntual, secundario a una endocrinopatía. ¿Cuál endocrinopatía? Cushing, ¿no? Ya está. Pero se llama así, diabetes por otros tipos específicos, ¿no? A ese es su nombre, bueno, así como usted, Juan Pedro, ya pues, así se llama la diabetes, cuando es secundaria a otra cosa, ¿no? Por otros tipos específicos. Correcto, por otros tipos. No es ni uno ni dos, es secundaria. En el nombre correcto, por otros tipos específicos, ¿no? Por otros tipos específicos. Muy bien, entonces vas a tener todas estas alteraciones, ¿no? Lo que habíamos conversado, entonces, dentro de las causas, o es adrenal, o es ectópico, o es hipofisiario. Si es hipofisiario, le llamarás enfermedad de Cushing. Muy bien, eso ya lo hemos visto. La enfermedad de Cushing, que es la más común, ¿no es cierto? Que es la más común, ¿no? 70-80% de los casos es Cushing hipofisiario, ¿de acuerdo? Es Cushing hipofisiario. Escucha, ¿dónde está esto? Generalmente empieza a esta edad, es más común en las mujeres, empieza en estos rangos de edad, es de progresión lenta, ¿no? Se instala lentito el cuadro clínico, que voy engordando poco a poco, que la obesidad centrípeta es poco a poco, que las estrías van apareciendo poco a poco, a eso se refiere, ¿no es cierto? Pueden tener hiperpigmentación, pero no es lo usual. Generalmente la hiperpigmentación es del ectópico, ¿no? Ya lo hemos dicho. Tienen manifestaciones de hiperandrogenismo, ¿no? Entonces, hirsutismo, ¿no? Acné, ¿no? Eh, Eso es parte del cuadro, pero es la más común de todas, ¿no? Mientras que el ectópico, que generalmente es secundario a un cáncer, que ese cáncer produce ACTH, se ve en personas de más edad, predomina más en varones el ectópico, el hipofisiario es más en mujeres, generalmente se inician rápido, como estamos comentando, no tan lento como los otros, no tan insidioso, ¿no? El paciente dice, doctor, hace 2 meses, te dice la señora, tengo un montón de vello, hace 2 meses me engordé, o sea, rapidito, ¿no? En poco tiempo, ¿no? Tienen niveles muy altos de cortisol y por eso tienen hipocalemia, por eso tienen hiperpigmentación, ¿no? No es lo habitual, pero si tienen, te orienta más a pensar en ectópico, ¿no? Te orienta más a pensar en ectópico. Tienes que buscar el tumor primario. Es pulmonar, es en vejiga, donde lo encuentres, pues te tienes que echar a buscar, ¿ok? Dentro de los ectópicos, ¿no es cierto? Los más comunes son los carcinoides bronquiales, o sea, pulmonares. Eh, Estos son los más indolentes, ¿no? En el sentido de que no hay mucho cuadro clínico, puede haber no siempre la progresión es más lenta, ¿no? El tumor a veces no se puede localizar, como les he comentado, ¿no? A veces no se puede localizar. Pero lo que les orienta, como les digo, es la hiperpigmentación, la hipocalemia, ¿no? Son datos que te pueden orientar, ¿no? A pensar más en ectópico que hipofisial, ¿no? Los no dependientes de ACTH, los independientes de ACTH son suprarrenales, ¿no es cierto? Ahí van a estar, ¿no es cierto? Ya sea un adenoma o un carcinoma. Habíamos dicho ya que hay un tumor en una de las glándulas adrenales, eso produce exceso de glucocorticoides, ¿de acuerdo? Eh, También es de inicio gradual, ¿de acuerdo? Y acá se caracteriza porque la ACTH es baja, ¿no? Baja, baja. También es más infrecuente, pero puede ser que ese tumor adrenal sea un cáncer, ¿no es cierto? Sea un cáncer. Generalmente son de inicio rápido, de un cuadro severo, ¿no? Rápidamente progresivo, gran debilidad rápidamente, hipocalemia, en fin, ¿no? Es un cuadro mucho más rápido. Y las diferencias del ectópico, porque en el ectópico la ACTH viene súper alta y aquí la ACTH va a venir recontra baja, ¿no? Recontra baja. Bueno, una vez que tienes el cuadro clínico, ¿no? Una vez que
dices, ah, este paciente puede tener, entonces voy a tener que hacerle el diagnóstico, lo voy a confirmar. En este gordito que está medio cachetón, medio colorado, que tiene jiba, que por ahí está medio debilón, le falta fuerza en los músculos, voy a ver si efectivamente es Cushing o no es Cushing. ¿Ok? Primero tengo que hacer lo que se llama pruebas de screening o tamizaje y luego pruebas de confirmación. ¿Ok? El screening fundamentalmente te sirve para descartar Cushing. Quien tiene una prueba de screening negativa, tú dices, ah, no, este no tiene Cushing. ¿Y por qué está gordo? Pues está gordo, pues cachetón, lo que tú quieras, ¿ok? Pero no tiene Cushing. Y si sale positiva, tú dices, ah, espérate, es probable que tenga Cushing. Le tengo que confirmar, ¿de acuerdo? Entonces, una prueba de screening te sirve para decir, este gordito que se quede para seguir estudiando y este gordito no, que se vaya, ¿ok? Para eso es una prueba de screening. Y las pruebas de screening o tamizaje son el cortisol post-dexametasona. ¿Cuánto? 1 miligramo de dexametasona, por eso se llama DEXA-1, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo se hace esta prueba. O le mides el cortisol en la saliva, que es cortisol salival nocturno, generalmente 11, 12 de la noche le mides el cortisol en la saliva. O recolecta su orina de 24 horas y mide cuánto tiene de cortisol libre, no cortisol total, cortisol libre, ¿no? El que no está unido a proteínas, albúmina, ¿no? Cualquiera de estas pruebas, la más fácil, la más usada es el cortisol post-DEXA-1, ¿no? Por lo que es más facilita de usar. En Perú todavía no tenemos cortisol en salida. Hay en algunos laboratorios en Perú, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que más se usa es post-DEXA-1, ¿ok? Y si un paciente tiene cualquiera de estas que son pruebas de screening, no te diagnostican, tú dices, ah, espérate, vaya, este paciente no pasó el screening, o pasó el screening, perdón, y por lo tanto es sospechoso de Cushing, lo voy a confirmar. Le hago el DEXA-2, ¿no? Le hago el DEXA-2, o el cortisol libre en orina de 24 horas, que me sirvió como prueba de screening, también cuando el valor es muy, muy alto, me sirve como prueba confirmatoria, ¿de acuerdo? Pero en general, en nuestro medio usamos DEXA-1 y DEXA-2. Si no entienden, me avisan porque no tengo manera de adivinar si entienden o no entienden. ¿Ah? Ya les he dicho. Las pruebas de screening, ¿no? Vamos a desarrollarlas son, o le haces recolectar la orina de todo un día y ver cuánto tiene de cortisol, ¿de acuerdo? Es una manera de medir, como es de 24 horas, estás haciendo una medición del cortisol integral total, pues no de todo el día, no solo de un momento, ¿de acuerdo? Sí tienes que tener la precaución de que un paciente con insuficiencia renal, una tasa de filtración glomerular menos de 30, bueno, la prueba va a salir enmascarada, pues no, si estás usando una prueba en orina y el paciente tiene insuficiencia renal, la prueba te puede salir fallida, ¿no? En general, y ahí vamos a ver los valores, cuando el Cushing está 1 a 3 veces el límite superior de la normalidad, ¿no? Tú dices, puede ser Cushing o puede ser un falso Cushing, ¿no? Y si te viene de 3 a 4 veces el límite superior de la normalidad, tú dices, no, ni hablar, esto es diagnóstico de Cushing. O sea, la prueba de cortisol libre en orina de 24 horas me sirve como screening, ¿no? Cuando viene de 1 a 3 veces elevado, o puede ser incluso ya diagnóstico cuando viene de 3 a 4 veces elevado, ¿correcto? Depende del método con el que midas, pero en términos generales es menos de 100 microgramos por día el cortisol. ¿Ok? Menos de 100 microgramos por día el cortisol. Entonces, si tú a un paciente le haces el cortisol libre en orina de 24 horas y le viene menos de este rango, ¿no? Le viene 50, 60, tú dices, ah, no tiene Cushing. Está gordo, está cachetón, está colorado, lo que quiera, pero no tiene Cushing. ¿Ok? Si viene más de 100, puede ser Cushing. Si viene más de 300 o 400, no, ni hablar, es Cushing. Eso es lo que te está diciendo. 3 a 4 veces el límite superior de la normalidad. ¿Ok? Listo. Si está elevada, pero no supera 3 veces o 4 veces según algunos criterios, el límite superior de la normalidad, para este ejemplo, no es más de 300 o más de 400 microgramos por día, tú dices, es un Cushing, ¿sí? O lo que llamamos un pseudo Cushing, ¿no es cierto? O sea, una condición que no es Cushing, pero que me lo simula por el aspecto clínico, ¿no? Y por el valor de cortisol, pero que no es concluyente, porque no estuvo 3, 4 veces por encima del límite superior, ¿de acuerdo? Entonces, hay causas de pseudo Cushing, ¿no es cierto? O sea, apariencia, fenotipo, ¿no? De Cushing,
pero no es Cushing, e incluso el cortisol libre le sale alterado, pero ya les he dicho, no tanto, 120, 200, qué sé yo, ¿no? No está 3 veces por encima del límite superior de la normalidad. Las causas de pseudo Cushing son depresión mayor, ¿de acuerdo? Infecciones, alcoholismo, ¿de acuerdo? Esas son las causas más comunes de pseudo Cushing, ¿de acuerdo? Pseudo Cushing. La otra manera de hacer un screening es dándole 1 miligramo de dexametasona, ¿no? Que es lo que se llama Dexa 1, ¿no es cierto? Acá está la sensibilidad y la especificidad de la prueba, ¿no? Como prueba de screening, ojo, ¿de acuerdo? Como prueba de screening. Si sale positivo, ahora vamos a ver qué es positivo, tú dices, es probable que tenga Cushing, todavía no lo puedo diagnosticar, es probable, ¿ok? Le das 1 miligramo de dexametasona a las 11 de la noche, entre 11 y 12 de la noche al paciente. Y al día siguiente de haberle dado la dexametasona a las 11 de la noche, ¿cuánto de dexametasona? 1 miligramo. Le mides el cortisol en la sangre. Entre 8 y 9 de la mañana le haces la medición de cortisol. Lo normal es que si tú le has dado dexametasona, el cortisol se suprima, baje. ¿Cuánto es suprimir? Menos de 1.8 microgramos por decilitro. Si tú le das dexametasona a un paciente a las 11 de la noche, entre 11 y 12 de la noche, y a las 8 y 9 de la mañana le mides el cortisol, lo fisiológico, lo normal es que baje el cortisol. ¿Baje a cuánto? A menos de 1.8. Si tiene menos de 1.8, tú dices, anda para allá gordito, no tienes Cushing, no te estará gordito o lo que quieras, no es Cushing, no es Cushing, lo descartas. Si viene más de 1.8, tú dices, quédate, quédate, hay que hacerte más pruebas. Puede que sea un pseudo Cushing, en los pseudo Cushing entonces el DEXA 1 viene positivo, ¿de acuerdo? ¿No? Y eso hay que descartarlo, ¿de acuerdo? Es una prueba positiva, pero continúa con el siguiente paso, ¿no? Como dice ahí. Tener en cuenta las causas de pseudo Cushing, ¿no? O sea que no es Cushing, no es Cushing, y el DEXA 1 te puede salir positivo, ¿ok? Quien tiene un fenotipo muy parecido al Cushing, ¿no? Es gordito, cachetón, con irregularidades en la menstruación, con exceso de vello, ¿no? O sea, se parece un montón al Cushing, es ovario poliquístico. Y lejos a la cabeza, ovario poliquístico es más común que Cushing. Entonces, si tú tienes una mujer con característica de Cushing, probablemente piensa más en ovario poliquístico que en Cushing, ¿ok? Se parecen, son igualitos, ¿no? Bueno, en el ovario poliquístico no hay estrías rojo vinosas, en fin, ya son sutilezas, pero en general el aspecto se parece, son gorditos, tienen obesidad, tienen hirsutismo, ¿no? En fin, ¿ok? Eso es importante tener en cuenta. Si pasó el DEXA 1, ¿no es cierto? Si no pasó, es decir, si el cortisol vino menos de 1.8, tú dices, ya está, se acabó el estudio, váyase nomás, no tiene, ¿ok? Si le viene más de 1.8 microgramos por decilitro, le haces el DEXA 2. Esa sí te confirma. En los pseudo Cushing va a venir negativo. En los Cushing verdadero va a venir positivo, ¿ok? ¿Cómo haces esta prueba? Ahí sí es distinto. Le das 0.5 miligramos de dexametasona cada 6 horas por 2 días, ¿no es cierto? Entonces, empiezo el lunes, el martes y el miércoles le mido el cortisol en la mañana, al tercer día, ¿ok? Ese cortisol tendría que venir nuevamente en menos de 1.8 y tú dices, ah, ni hablar, ya está, no tiene, confirmado que no tiene. Y si le vienen más de 1.8, ah, ni hablar, confirmado, sí tienes. ¿Correcto? ¿Se entendió? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, en el screening para el síndrome de Cushing, lo normal es que tu cortisol esté en menos de 1.8 después de haberle dado dexametasona a las 11 de la noche. ¿De acuerdo? Una respuesta normal, es decir, menos de 1.8, te excluye Cushing, te excluye, salvo que la prueba esté mal hecha, y en fin, ya ese es entrar en otro terreno, ¿no? Pero en general, si te viene menos de 1.8, no es Cushing, no es Cushing, ¿de acuerdo? Si viene más de 1.8, tienes que hacerle el DEXA 2, ¿no es cierto? El DEXA 2. Y si el DEXA 2 te viene más de 1.8, ni hablar, si es Cushing. Si te viene menos de 1.8, tú dices, fue un pseudo Cushing. Listo.
Otra manera, este es un test muy sensible, fácil de hacer, poco más costoso, ¿no? Aquí le mides el cortisol entre 11 y 12 de la noche, por eso se llama prueba de cortisol salival nocturno, ¿ok? Le mides el cortisol en la saliva, en una muestra de saliva, ¿ok? Entre 11 y 12 de la noche. Lo normal es que esté en menos de este valor, menos de 4.2 nanomol por litro, ¿de acuerdo? Tiene esta sensibilidad. Acuérdate que en una prueba de screening tú lo que buscas es más sensibilidad, ¿de acuerdo? Es más fácil de conservar, ¿no es cierto? Más fácil de hacer, lo puedes hacer en domicilio, en fin, ¿no? Eh, Acá en nuestro medio no se usa mucho, pero tienes que saber que existe la prueba de cortisol en saliva. Una vez que confirmaste Cushing, recién, cuando ya le hiciste DEXA 1 y DEXA 2, o tu cortisol libre en orina de 24 horas, en fin, lo que estamos conversando, ahí recién tienes que decir, ¿es dependiente de ACTH o independiente de ACTH? ¿De acuerdo? Ahí recién le mides la ACTH, no al inicio. Ahí, recién ahí. Si le mides la ACTH y viene menos de 5 picogramos por mililitro, tú dices, ajá, es independiente de ACTH. Me voy a ir a buscarlo en la glándula adrenal. Pero si la ACTH te viene en más de 15 picogramos por mililitro, tú dices, tranquila, en la adrenal no está. Debe estar o en la hipófisis o en otro sitio, o sea, ectópico. ¿Ok? Entonces, la secuencia en la que empiezas a diagnosticar Cushing, que es el más difícil de diagnosticar en endocrinología, de confirmar, es tu prueba de screening, DEXA 1 o cortisol libre en orina de 24 horas. Sale positivo, pasa a pruebas confirmatorias, tu DEXA 2 o tu cortisol libre en orina de 24 horas, ¿de acuerdo? Una vez que dices, ni hablar, esto es Cushing, ya descarté pseudo Cushing, en fin, digo, a ver, voy a ver si es dependiente de ACTH o independiente de ACTH. ¿Cómo? Midiendo la ACTH en sangre, ¿ok? ACTH baja, es independiente de ACTH. ACTH alta es dependiente de ACTH. No viene al caso para endocrinólogos. Esto también es para endocrinólogos, pero en general, cuando tú ya dijiste es dependiente de ACTH, que es lo más común, y dentro de los dependientes de ACTH puede ser o hipofisiario o ectópico, ¿no es cierto? Como dice acá, más común hipofisiario, o sea, enfermedad de Cushing. Entonces, una vez que tú encuentras ACTH alta, tú dices, voy a hacerle una tomografía o una resonancia, mejor resonancia, ¿ok? Si no te sale nada en la resonancia, ¿ok? Porque puede que no salga y ahí está porque es chiquito, o te sale algo, pero el tumor es menor de 6 milímetros, tendrías que hacer un cateterismo de senos petrosos, ¿no? Esta es la prueba para diferenciar hipofisiario de ectópico, ¿ok? Ya sabemos que es ACTH dependiente. El cateterismo de senos petrosos es para diferenciar hipofisiario de ectópico. Criaturas, díganme si entienden o no, si no yo estoy siguiendo, no les puedo ver la cara de perdidos, así que confío en ustedes, ¿entienden, no? Doctor, ¿puede repetir, por favor? ¿Qué te puedo repetir, campeón? Desde que dije buenas noches, ¿de dónde? No, del cateterismo de seno petroso, doctor, a Por ver. eso. Entonces, tú estás acá. Estás acá, ya llegaste a diagnosticar Cushing. Hasta ahí están todos conmigo, ¿no? Sí, doctor, hasta ahí sí. Ya, hasta ahí está. Entonces, ahí vas a decir, ¿es dependiente o independiente de ACTH? Le mido la ACTH. Si es independiente de ACTH, le hago su tomografía, su resonancia de adrenal, que ahí va a estar, ya está, y se acabó el partido. Y le opero del adrenal y listo, me olvido, ya está, se acabó. Pero si la ACTH viene alta, al más de 15 picogramos por mililitro, ¿ok? Yo tengo que decir, ¿está en la hipófisis o está fuera de la hipófisis? ¿No? O sea, ¿es hipofisiario o es ectópico? ¿Correcto? Encontrar un tumor en la hipófisis no necesariamente te indica que es hipofisiario. ¿Correcto? No necesariamente, porque puede ser un incidentaloma. Es decir, tienes un adenoma en la hipófisis, pero ese adenoma no produce ACTH. ¿Correcto? Hasta ahí me siguen, ¿no es cierto? Entonces, como has hecho una resonancia de hipófisis porque la ACTH está alta y no ves nada o ves un adenoma pero menor de 6 milímetros,
tú dices, pucha, no hay nada. O sí hay, pero es menor de 6 milímetros. Yo no sé si está en la hipófisis. Yo no sé si está en... Puede que esté porque hay un adenoma, pero puede que tenga un incidentaloma, es decir, un adenoma en la hipófisis que está ahí de hace 50 años y que no es el que produce ACTH, bueno. Y si lo opero, la voy a ensartar porque le voy a sacar ese adenoma que no es nada. ¿Ok? Entonces, si tuviera más de 6 milímetros, sí estarías autorizado a decir, ah, sí, ya ni hablar. Ahí está en la hipófisis. ¿Ok? Pero como generalmente los Cushing son chiquititos, generalmente o no lo localizas o es menor de 6 milímetros. ¿Ok? Entonces, como estás ante esa duda, lo que vas a hacer es un cateterismo de senos petrosos. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? Ahora te explico. Pero el cateterismo de seno petroso es para definir la fuente de ACTH. ¿Es hipoficiario o está fuera de la hipófisis? Entonces, ¿qué haces? Esto lo hacen los neurocirujanos, obviamente, no lo hacen en una posta médica, pues se hace en un hospital grande como en el Almenar, ¿ok? Entras, el neurocirujano en sala de operaciones, ¿no es cierto? Ya, ahí entras. No te voy a dar detalles, pero con un catéter, pues se llama cateterismo, llegan hasta el seno petroso inferior, que es donde desagua la hipófisis. Si ustedes por anatomía se acordaban de eso, ¿no es cierto? Entonces, la hipófisis drena, ¿no es cierto? Drena, bota la ACTH por vía venosa, pues, ¿no es cierto? Y el sistema venoso por donde drena es el petroso inferior. Entonces, por eso se llama cateterismo de seno petroso inferior. ¿Ok? Entonces meto un catéter hasta ahí y miro la ACTH ahí directamente. Si la ACTH está alta, tú dices, ajá, en la hipófisis es que está el exceso de ACTH. ¿Ok? Entonces, el cateterismo de seno petroso te permite decir es hipofisiario y de qué lado de la hipófisis está. Es decir, lateralización. Está a la derecha de la hipófisis, está a la izquierda de la hipófisis. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Tengo un Cushing, es ACTH dependiente. Le hago una resonancia y encuentro esto. Esto es mayor de 6 milímetros, ¿ya? Pero imagínate que es menor de 6 milímetros, chiquitito. Entonces yo digo, el Cushing está ahí, esto que estoy viendo es el productor de ACTH, le hago un cateterismo, ¿de acuerdo? Le hago un cateterismo de seno petroso. Y identifico, entonces, oye, pero si está acá del lado derecho, ¿qué quieres identificar? ¿Y qué tal si esto es un incidentaloma y el Cushing está acá y no lo veo? ¿Correcto? Entonces, el cateterismo de seno petroso te dice, sí, está en la hipófisis y sí está en el lado derecho o en el lado izquierdo. A veces tú tienes adenomas, ¿no? Y el cateterismo de seno petroso te dice, no, no, este no es, está acá. No lo veo, ahí está. Eso le sirve al neurocirujano para entrar y buscar acá, donde tú le digas, no donde se ve en la resonancia, ¿correcto? Para eso es, ¿sí? Sí, doctor. Ya Sí, está. doctor. Los de mañana no contestan tan mareados, güey, o sea, se han desmayado, güey. Esquemáticamente, pues, ¿no? Esquemáticamente, cateterismo del seno petroso inferior bilateral, ¿no? Y tomas muestras de ACTH, pues, ¿no? Tomas muestras de ACTH, ¿no? El seno petroso inferior, ¿no es cierto? Acá está, seno petroso inferior, hay dos, por ahí llegas con un catéter, ese es un virtuosismo del neurocirujano, pues, ¿no? Ya está, llega, y como aquí desagua, drena la hipófisis, la ACTH, la estás midiendo directamente, pues, ¿no? La estás midiendo directamente. ¿Ok? Entonces, aquí esquemáticamente te está mostrando el microadenoma y aquí está el microadenoma. Tú quieres saber si este microadenoma es la fuente de ACTH o no. ¿De acuerdo? Eso es, ¿no? Eh, em,
Aquí ya le retiraron, pues, ¿no? Aquí, bueno, no han visto el original, pero aquí ya está retirado. Y la persona con menos Cushing posoperatorio 3 años, ¿no? Le bajó, se desinfló, ¿de acuerdo? Se desinfló. En realidad no viene al caso, pero el cateterismo de seno petroso es que tú le tomas una muestra de ACTH en el seno petroso y le tomas una muestra de ACTH en vena periférica, en cualquier otro lado, en una vena de la pierna, del brazo, donde quieras, periférico, o sea, afuera del seno petroso, ¿no? Y mides la ACTH del seno petroso con la ACTH periférica. Si te sale más de 2, la relación, tú dices es hipoficial, ¿no? Si sale el doble. Eso no necesitan memorizarlo. Cushing, Cushing, ¿no es cierto? Cushing. El tratamiento, dos palabras. Una, es quirúrgico. Es quirúrgico. El tratamiento del Cushing es quirúrgico. Saca el adenoma. Si está en hipófisis, lo mandas al neurocirujano. Si está en adrenal, lo mandas al cirujano general. ¿Correcto? Hipófisis. Entonces, el cateterismo de seno petroso te sirve para orientar al neurocirujano, decirle sí, sí está ahí, y sí, sí está a la derecha, sí está a la izquierda. ¿Ok? Para lateralizar es mide seno petroso derecho, seno petroso izquierdo. Si sale 3 veces más de un lado que otro, derecho o izquierdo, tú dices, ah, está al derecho o está a la izquierda. ¿De acuerdo? No memoricen eso, no viene al caso. Mira el Cushing, ¿no es cierto? Mira el Cushing, la obesidad visceral. ¿Ok? Cushing, ¿no es cierto? La facies. Pero así es una chiquilla como ovario poliquístico, por si acaso. Siempre se parecen bastante, fenotípicamente se parecen bastante. Las estrías rojo-vinosas, las estrías rojo-vinosas. ¿Ok? En niños, generalmente niños menores de 8 años, el más común es adrenal, por si acaso, ¿no? Pero es raro, Cushing en niños, ¿no? Es raro. En los adultos, lo más común es hipoficiario. En niños menores de 8 años, lo más común es que sea adrenal, ¿ok? Típica fase de Cushing, pues, ¿no? Pletórica, ¿no es cierto? Luna llena, ¿no? Los cojines supraclaviculares están llenos, ¿no? Listo. Jiba o morrillo, ¿no es cierto? Acá está. Como él es varón, no hay hirsutismo, pues en el varón no hay hirsutismo, ¿ok? Acá está, la jiba, la jiba, la jiba. La obesidad, con ojo de quien quiera ver, centrípeda, ¿no? Centrípeta, torácica, abdominal, las piernas más o menos igual, ¿no? Pero en general es piernas delgaditas, brazos delgaditos, tronco, abdomen prominente. Aquí tal vez más característico, ¿no? Aquí tal vez más característico, ¿no? Con su hipogonadismo, ¿no? Poquito, chiquito, chiquito, ¿ok? El ectópico suele pigmentar, mira, está negra esa señora, está pigmentada, observa las pigmentaciones, pigmentada, te da un cuadro rápido, ¿no? Rápido. La señora se pigmentó, no sé, pues en 3 meses, 6 meses, este, usualmente no tienen tanta obesidad centrípeta, ¿no? Al contrario, se adelgazan por la miopatía, ¿no? Tienen gran debilidad muscular, tienen potasio bajo, tienen ACTH en más de 15, claro, no, más de 100 incluso, ¿ok? Más de 100, eso te orienta a pensar. Cuadro clínico rápido, pigmentada, mira la pigmentación, tan negra la señora. Ah, esto debe ser un ectópico, ¿no? Y dentro de los ectópicos, el más común es carcinoma de células pequeñas de pulmón. Entonces, ¿la tomografía será de hipófisis? No. ¿Será de adrenal? No. Será de pulmón. ¿Ok? Entonces ya te vas dando cuenta que el Cushing tiene sus bemoles. Será hipoficiario, será adrenal, será ectópico. Más o menos lo que hemos hecho es una guía de cómo llegar. ¿Ok? Bueno, este es un Cushing ectópico porque está en mediastino. ¿De acuerdo? Si lo localizaste, le sacas el tumor y lo curas, ¿no? El síndrome de Nelson es otra cosa, ¿no? Cuando tú tienes una patología adrenal, ¿no? Y le sacaste las adrenales, ¿de acuerdo? Al sacarle las adrenales, los pacientes, la hipófisis se va a hiperplasiar y se forma un tumor, pues, ¿no es cierto? Porque como te quedas con insuficiencia adrenal, la CTH se vuelve loca tratando de estimular al adrenal que no está y se forma un tumor. Ese es el síndrome de Nelson, ¿no? Una neoformación, un tumor secundario a una adrenalectomía bilateral, o sea, cuando lo operas de
la adrenal. Por eso cuando tú operas la adrenal, tienes que darle tratamiento y si no le das tratamiento, te corre. Ya casi síndrome de Nelson no se ve, ¿no? Pero bueno, como recordaréis. Listo, este es de la doctora Luna, creo. Muy bien, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud, criaturas? Es un algoritmo más o menos, ¿no? Si se dan cuenta. Hago esto, si me sale esto positivo, si me sale esto negativo, en fin. ¿Alguna duda, criaturitas? El tratamiento, ni te preocupes, es quirúrgico, no lo haces tú. Ese sí es quirúrgico, ni hablar. Neurocirujano o cirujano general, si es adrenal, o si está en toras, de toras, donde lo encuentres, pues, ¿no? ¿Alguna duda, criaturas? No, doctor. Muy bien, muy bien. Listo, suficiente por hoy día, ¿de acuerdo? Porque Cushing es medio enredado, entonces si les meto acromegalia, pucha, ni hablar, les va a doler la cabeza. Niña, entonces ya tú me whatsappeas para que me digas mañana a qué hora sería, ¿ok? Sí, doctor, yo le aviso. Listo, criaturitas. Nos vemos.